cierto es que se está produciendo en España cosas que nunca habíamos visto y que se está interviniendo en España algunas redes sociales que tampoco habíamos visto y sin conocer cuáles son los criterios para intervenir redes sociales o sistemas de comunicación. Todo esto en base a ese estado de alarma y en base a esas competencias exorbitantes que se ha dado el gobierno para sí, estamos un poco sorprendidos de cómo en 40 años de democracia se están utilizando determinados poderes que, en mi opinión, a veces son exorbitantes o no explicados para el conjunto de los ciudadanos. Creo que los ciudadanos saben bien a qué me estoy refiriendo porque nos afecta a cualquier usuario de un móvil en España. Es evidente que utilizar una pandemia para crear más inseguridad y para crear más miedo es indigno. Pero también no aclarar cuáles son los criterios para disminuir esos riesgos no me parece que sea lo más democrático en un estado de alarma donde por encima del estado de alarma siempre está el derecho a la información y está la democracia en nuestro país.